Dentro del horizonte de la comunicación, los procesos de reproducción cultural juegan una importante labor en los procesos sociales, ya que a través de ellos es posible crear, transformar o manipular la conciencia colectiva. Al reproducir contenidos, es posible ejercer las funciones integradoras y armonizadoras, tal y como son señaladas por Parsons, y que dan como resultado la transformación de las conciencias individuales y que funcionan como guardián moral de la conducta de la población nacional. En el caso de un estado pluriétnico como Chiapas, son pocas las empresas de comunicación que diseñan estrategias para atender a los diversos grupos de población, entre ellos los indígenas. Principalmente las instituciones de Estado son quienes han retomado la tendencia a favor de brindar atención a los pueblos originarios, pero aún se hace poco para la preservación de su identidad cultural. En Chiapas, en particular a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, desde hace 17 años ha existido un programa noticioso televisivo en lengua originaria. El noticiero indígena, como coloquialmente se le conoce, es un espacio que desde sus inicios ha pretendido atender las necesidades informativas de los pueblos originarios de Chiapas. Son espacios que se han arraigado mucho con la audiencia, son espacios que la audiencia espera y que la audiencia utiliza. En ese sentido, consideramos que hemos tenido una responsabilidad muy grande en informar, pues en brindar orientación también en todos los temas que de alguna manera pueden contribuir al desarrollo humano de la población, y esa es nuestra tarea. Hemos buscado poder mejorar los contenidos que nosotros tenemos y profesionalizar más a nuestros conductores para que justamente continúen o contribuyan con esa tarea, que es el de los medios de comunicación para el desarrollo humano. Para los pobladores originarios, este espacio es considerado como relevante, ya que a través del noticiero televisivo se sienten tomados en cuenta y lo consideran un factor de vitalización de su lengua y su cultura. La importancia, en primer lugar, en hablar una lengua en un espacio noticiero. Lo otro importante es el contenido. Ahí no solo y es importante hablar la lengua, sino que a través de lo que se difunde. A partir de ahí, entonces, toma valor lo que es la lengua, porque a partir de ahí le dan valor, contribuye a la preservación. La participación de las lenguas indígenas creo que es muy importante, porque en muchos años atrás pues no era tomado en cuenta las lenguas indígenas. Ahora que tenemos esta oportunidad de estar en los medios de comunicación, pues ahí es donde se está valorando ahorita lo que es la lengua indígena. Ante este panorama, existe la necesidad de tomar conciencia de la labor de los medios y sus efectos en las sociedades indígenas, sobre todo en sus procesos de identidad y de la apropiación de los contenidos para determinar cómo se ven a sí mismos a través de los medios de comunicación, en particular la televisión. A lo largo de los más de 60 años de existencia de la televisión privada como modelo operativo preponderante en México, escasas son las acciones desarrolladas para regionalizar los contenidos y mucho menos en brindar espacios a los grupos minoritarios como son los pueblos indígenas. Los reducidos esfuerzos por atender a sectores minoritarios de la población se han realizado desde la televisión pública. Desafortunadamente, estos esfuerzos han tenido una intención estética más que antropológica. Que mi intención es hacer una televisión antropológica. Sin embargo, de una u otra manera, acabamos haciendo una televisión estética. Yo creo que es un proceso
como muchos, de aprendizaje en doble sentido. Nosotros como medio tenemos que abrirnos a estos grupos poblacionales que están ahí, pueden ser juveniles, en este caso las comunidades, grupos de mujeres, grupos de hombres. Nosotros nos tenemos que abrir y formar estrategias para vincularnos. Entonces, de igual manera, estos procesos pueden iniciarse en estas comunidades si nosotros tal vez tomamos la iniciativa, ¿no? En Chiapas existe una amplia diversidad cultural en donde se pueden encontrar a 12 grupos originarios. A mediados de la década de los 80, los grupos de poder comenzaron a brindar una relativa atención a los pueblos indígenas de Chiapas. Es dentro de esta tendencia que durante el mandato del gobernador Patrocinio González Blanco Garrido, su esposa, Patricia Ortiz Mena, estuvo al frente del DIF estatal y tuvo contacto con pobladores de las etnias, por lo que integró a su equipo de trabajo a traductores en las lenguas tzotzil y celtal principalmente. Entre ellos se encontraba José Pérez Pérez. Es por propuesta de José Pérez que la directora del DIF Chiapas, Patricia Ortiz Mena, sugirió integrar al noticiero televisivo Chiapas Hoy en 1990 un segmento de 3 minutos para retomar las noticias más importantes del día y que José Pérez las leyera a cuadro en lengua tzotzil. Este fue el primer antecedente que se tiene de un espacio noticioso televisivo en lengua, tanto en Chiapas como en México. Con el nacimiento de Canal 10 en 1993, se tuvo la necesidad de construir una barra programática más amplia y se pudieron retomar diversos proyectos para su integración, entre ellos el espacio en lengua indígena. Fue así como se encomendó la producción de un noticiero de 1 hora de duración a Gilberto Ruiz Cáceres y a José Pérez Pérez. El noticiero titulado Ayek Loil Sventa Indígena Etik salió al aire el 8 de diciembre de 1993. A escasas 3 semanas del nacimiento del noticiero indígena, aconteció en Chiapas un suceso que transformó la vida de sus pobladores y por ende el papel del espacio noticioso en la barra del Canal 10. Este suceso fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Fue ahí, justamente a través de la selección y preparación de los contenidos de este programa, donde se vivieron sucesos y acciones donde se reflejaron las visiones de los integrantes del sistema de gobierno mexicano. A 17 años de estar al aire con sus variantes de nombre y estructura, el noticiero indígena sigue siendo un espacio televisivo operado por mestizos y hecho para indígenas, situación que ha impedido que los contenidos sean del interés pleno para los pueblos originarios y que proyecten su visión cultural que fortalezca su identidad. La línea primordial es las acciones del Ejecutivo y a criterio de la productora, ella selecciona notas que puedan ser de interés para los pueblos indígenas. En este caso, la línea editorial de una televisora de gobierno como nosotros, pues está decidida, ¿no? Y está muy marcada. Uno de los retos que el noticiero indígena afronta es el de la autonomía de producción y de selección de contenidos. Considero ahorita que el panorama es distinto porque bueno, ya están habiendo comunicadores indígenas, gente que se está especializando, entonces bueno, a nosotros como medio nos enriquece mucho tener ya estas opciones, estas posibilidades de trabajo con gente que bueno, puede
tener más claridad y puede integrarse mucho mejor a las necesidades de nuestros pueblos indígenas. Se trabaja de manera general. Lo ideal sería así tener un propio staff, cuando menos 3, 4 reporteros, o tener un corresponsal en las zonas indígenas que nos pudiera abastecer tanto de imágenes como de información. Sin embargo, no se tiene. Sí, digamos, y que ya conocemos las herramientas, los pasos, la forma de transmitir, el lenguaje que se utiliza. Ya como que estaremos más preparados. Y hablando la misma tu idioma, y con eso naciste y con eso creciste esa lengua, es más fácil de transmitir las noticias. Con base en lo anteriormente planteado, es posible afirmar que durante su proceso de diseño, planeación y ejecución, durante sus primeros años no se tuvo una intención directa de fortalecer, dignificar o atender la multiculturalidad. Este espacio buscó hacer uso del medio televisivo para persuadir a los miembros de las comunidades indígenas de Chiapas a favor de los intereses de los gobiernos en turno. Ante este hecho, nos dimos a la tarea de investigar qué ha sucedido con este espacio, cómo lo perciben los pueblos indígenas de Chiapas y qué tan suyo han hecho los segmentos televisivos a lo largo de sus 17 años de vida. Pues le caemos como está hasta buscar